En el verano de 1863, la Guerra Civil estadounidense alcanzó su clímax. En Gettysburg, Pensilvania, el destino de la Unión y la Confederación se decidiría. El general Lee buscaba una victoria decisiva en territorio enemigo, enfrentando al ejército del Potomac bajo el mando de George Meade. El 1 de julio, las fuerzas confederadas chocaron con las avanzadas de la Unión al oeste del pueblo. Tras intensos combates, los federales se retiraron a una posición defensiva en Cemetery Hill, cediendo el pueblo, pero asegurando un terreno más favorable. Al amanecer del 2 de julio, Lee planeó romper los flancos de la Unión. El ataque comenzó en Peach Orchard, Devil's Den y Little Round Top. La lucha fue encarnizada, con bayonetas y sangre cubriendo el suelo, pero la Unión mantuvo sus posiciones. En Little Round Top, el regimiento 20 de Maine, liderado por Joshua Chamberlain, resistió un asalto confederado y, al borde del colapso, lanzó una carga desesperada que aseguró el flanco izquierdo de la línea federal. Durante la noche, ambos ejércitos se reagrupaban. El tercer día prometía ser decisivo. Lee, decidido a romper la línea central de la Unión, preparaba su estrategia. Los soldados dormían bajo cielos oscuros, presintiendo la tormenta que vendría. El 3 de julio, tras un devastador bombardeo de artillería, la Confederación lanzó la carga de Pickett. Más de 12,000 soldados cruzaron un campo abierto bajo el fuego de artillería y fusiles de la Unión, marchando hacia una resistencia feroz. El avance confederado fue heroico pero inútil. Las líneas de la Unión resistieron con tenacidad, y el campo quedó cubierto de cuerpos. La Guardia Confederada, que nunca había retrocedido, fue rechazada, marcando el punto decisivo de la batalla. La retirada confederada comenzó al caer la tarde. Lee, contemplando la derrota, reconoció el fracaso de su invasión al norte. Su ejército, diezmado y agotado, emprendió el regreso a Virginia bajo la sombra de su primera gran derrota. La batalla de Gettysburg dejó más de 50,000 bajas entre ambos bandos. Los campos de Pensilvania quedaron marcados por sangre y destrucción, mientras los sobrevivientes cargaban con el peso del horror que habían presenciado. El 19 de noviembre de 1863, Abraham Lincoln visitó Gettysburg para dedicar un cementerio a los caídos. Su discurso, breve pero poderoso, reafirmó los ideales de igualdad y unión, marcando el sacrificio como un legado para las generaciones futuras. La derrota confederada en Gettysburg fue un punto de inflexión en la guerra. Por primera vez, el ejército del norte de Virginia perdió su aura de invencibilidad, y la Unión comenzó a tomar la iniciativa estratégica. Los habitantes de Gettysburg nunca olvidaron los días en que su pueblo se convirtió en un campo de batalla. Las cicatrices del conflicto quedaron como testimonio de una guerra que desgarró al país en busca de su alma. Gettysburg simbolizó la lucha por el futuro de Estados Unidos. Allí no solo se peleó por el control de un territorio, sino por la supervivencia de una nación dividida y los principios de libertad que le daban sentido. El sacrificio de miles en ese pequeño pueblo de Pensilvania cambió el curso de la historia. Las historias de heroísmo, tragedia y resistencia se transmitieron como un recordatorio del alto precio de la unidad nacional. En los campos donde una vez retumbaron los cañones, ahora reina el silencio. Gettysburg es hoy un santuario, donde los caídos descansan bajo la memoria eterna de una lucha que definió el destino de un pueblo. La victoria en Gettysburg fue más que militar, fue moral. En esas colinas y valles, la Unión reafirmó su propósito, mientras la Confederación enfrentaba el inicio de su declive, un preludio al fin de la guerra y a una nueva era para Estados Unidos.